hermanos, pongamos esta oración sentida en el corazón para que llegue a los oídos de nuestro Padre Celestial. Señor mi Dios, te damos gracias. Estamos por tu bendita gracia, Padre bendito, porque así es tu deseo, iniciando actividades en este nuevo recinto, Padre, que tú has apartado para nosotros, que tú has puesto para que nosotros podamos servirte, y te pedimos, Padre, que todas las actividades que de aquí se realicen sean para bendición, sean para ministrar tu evangelio, para que más gente llegue a tus pies, Padre bendito. Sabemos que eres tú el que añades, pero también sabemos que te agrada que uses obreros imperfectos, como todos nosotros, imperfectos, humanos con todos nuestros defectos, pero aquí estamos reunidos hoy para alabarte, para adorarte, para darte las gracias, Padre, por todas las misericordias, y darte las gracias porque respondiste a la oración de un recinto con una mejor ubicación, más accesible, que tuviera todas las posibilidades para que nuestra comunidad de fe crezca, Padre bendito. Gracias por eso. Te pedimos que pongas en el corazón de cada uno de nosotros la otra parte, que es trabajar para ti. Trabajar como se ha estado haciendo en este recinto que se ha transformado en apenas unos días para hacer un templo de alabanza y de adoración para ti. Nos has mandado a este lugar para que tu luz prevalezca en medio de las tinieblas, Padre bendito. Nos has mandado a este lugar para que tu voz sea escuchada en esta parte de Querétaro, Padre bendito. Te damos gracias por ello y le damos gracias por tu misericordia, por tu piedad, porque seguimos asombrados de que esto haya sido posible, y solamente es porque es tu voluntad y porque tú eres todopoderoso y porque para ti nada es imposible, Padre. Por nuestras fuerzas, por nuestros recursos, hubiera sido imposible, pero hoy es posible porque tú así lo has decidido, Padre bendito. Queremos que este recinto se consagre a tu adoración, se consagre a los trabajos diversos que ha de haber, de discipulados, de los cultos, de cursos, de todo lo que tú quieras que utilicemos para que tu reino se expanda aquí en Querétaro, Padre bendito. Gracias, gracias infinitas. Tenemos hoy posibilidad de iniciar los trabajos aquí con un agradecimiento inmenso en nuestro corazón. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, tomen asiento, por favor. Dice Isaías 4, versículos 2 en adelante, en un pasaje que se conoce como futuro glorioso de Jerusalén. Dice: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. A los sobrevivientes de Israel le acontecerá que el que quedare en Sión, el que fuese dejado en Jerusalén, será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación, y creará Jehová sobre la morada de monte Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego, para que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Así es nuestro Dios, mis queridos hermanos. Hay un futuro glorioso que podemos ver. Ahí donde hubo inmundicia, donde hubo devastación, donde hubo sangre, donde hubo todo eso, va a resplandecer con su gloria. Va a resplandecer con su gloria. Y si estamos anotados en el libro de los vivientes, vamos a poder disfrutar para toda la eternidad de esa gloria que Él nos convida, que nos da por regalo, gratuita, gratis, solamente por entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Así que, mis queridos hermanos, con mucho gozo en nuestro corazón, les invito a que se pongan de pie y que empecemos con nuestro primer periodo de alabanza. Amén. Qué bendición por
estar en un lugar nuevo, poder reunirnos por primera vez en este precioso lugar que Dios nos da. Así que tenemos razones, mis hermanos, para cantarle a nuestro Dios con alegría y con júbilo, como nunca lo hemos hecho como iglesia. Así que cantemos a nuestro Dios. Bueno es alabar. Y cuando estemos allá, seguiremos alabándole en la eternidad. Así que cantemos por siempre. Siempre
Su amor es para siempre, su amor es para siempre. Canta, 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 canta. Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel, por siempre está contigo, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre está contigo, por siempre y siempre. Amén. Gloria a Dios, nuestro Señor es siempre fiel. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, sí, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispersación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo el Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Mis queridos hermanos, es una invitación que nos hace el apóstol a no desmayar y a acceder a la gracia de Dios a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro corazón está atribulado, que no desmayemos, sino que nos aferremos más a nuestro Señor. Y también nos habla de esto aquí precisamente, que esta gracia de anunciar el Evangelio nos ha sido dada a nosotros pecadores, a nosotros que somos imperfectos, a nosotros que somos débiles, sí, que somos débiles. Esta comunidad no es una comunidad de perfectos, es una comunidad de gente que nos sabemos pecadores, que nos sabemos necesitados de Dios, que nos sabemos necesitados de su gracia y de su misericordia, y que por eso apelamos todos los días a su gracia y su misericordia. En el momento en que alguien se siente grande, en ese momento es pequeño. En el momento en que somos pequeños, como dice Pablo, el más pequeño en medio de todos, el más pequeño, sin embargo, nos ha encargado el Señor que anunciemos su Evangelio. Y eso es por su gracia y por su misericordia. Por eso les decía hace rato, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos, anunciamos la palabra de Dios y lo que ha hecho en nuestra vida. Y la tenemos que anunciar no solamente con nuestra boca, sino con testimonio diario y cotidiano. Así que, mis hermanos, vamos a nutrirnos espiritualmente. Les pido que si tienen una Biblia, ya sea escrita, ya sea en tableta, en celular, la tomen con su mano y que hagan, si nos hace el favor de poner nuestra profesión de fe. ¿Qué es esta profesión de fe? Lo que debe ser la Biblia para nosotros, lo que debe ser. Y para algunos, cierto, lo que es, ¿sí? Lo que ya es. Y los que no hemos alcanzado todo eso, pues sigamos pidiendo más gracia y más misericordia a nuestro Señor para que esto sea real y se convierta en una realidad de nuestra vida. ¿Ok? La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla,
Nadie me quitará que haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Pues en este culto, no sé, preinaugural, vamos a llamarles, preinaugural, porque vamos a invitar al pastor Gilberto. De hecho, ya tienen la invitación, a que sea él el que venga con la hermana Yani a inaugurar este recinto. ¿Sale? Hasta entonces, todos los cultos van a ser preinaugurales. Pero en esta primera vez, pues recibamos a nuestro hermano Dani Martínez para que nos comparta la palabra. Es un honor poder estar aquí una vez más con ustedes, predicando el Evangelio de Dios, porque no es palabra de hombre, sino es palabra de uno, y no es palabra, yo creo, ni del pastor Gilberto, ni de nadie más, sino que es revelación de Jesús para nosotros, del Señor para nosotros. Y pues voy a empezar introduciéndome, hablando de la fortuna que nosotros tenemos actualmente en estas épocas. A diferencia de otros momentos de la historia en donde el cristianismo ha sido perseguido, en donde incluso dentro del cristianismo han perseguido cristianos, y en donde no se ha podido llevar la palabra de una forma tan fácil como lo es llevada el día de hoy, ¿no? Me parece que no nada más es la palabra de Dios lo que es fácil de llevarlos en estos días, sino también a veces ciertas doctrinas pues sí, falsas doctrinas, también es muy fácil llevarlas, ¿no? Hoy que andamos en el celular scrolleando todo el tiempo, nos salen un chorro de cosas y nos informamos de un chorro de cosas que a veces pueden resultar falsas. Ya vi la mirada de una madre mirando su bueno, pues justamente vamos a continuar con esta serie de temas que viene del libro de Gálatas. Si gustan ubicarse en sus Biblias de una vez, todavía no lo vamos a leer, pero es Gálatas 2. Todo, perdónenme, discúlpenme, todo lo que puse en mi programa del día de hoy lo copié para entenderlo yo más fácil en la nueva versión internacional. Entonces, si la tienen en sus celulares o en físico, que yo creo que casi nadie tiene en físico, ¿no? Esa versión, ¿verdad? Para poder ir siguiendo esta cuestión. Vamos a ver el libro de Gálatas, el capítulo 2. Ya la semana pasada pudimos ver un par de cosas, y hay que entender, mis hermanos, que en los tiempos de Pablo, el escritor de esta carta, existió una serie gigantesca de desviaciones doctrinales derivadas en su mayoría del desconocimiento que existía. Como les digo, el día de hoy podemos tener información muy fácil y muy rápida en nuestras Biblias. Descargamos la Biblia por ahí en una aplicación del App Store o del Google Play y ya tenemos la Biblia, cosa que antes no era posible. Los primeros cristianos no tenían Biblia, por ejemplo. Muchos cristianos venían de la religión judía, que a pesar de ser lo que era, estaba bien establecida en su tiempo, por lo que muchos cristianos se veían tentados, en vez de seguir el cristianismo, que era una fe que no estaba fundada en libros ni mucho menos, eran tentados en devolverse al judaísmo y a las doctrinas judías. En nuestra época el cristianismo sigue enfermo y me parece que sigue infectado con el virus judaizante y con costumbres que destruyen iglesias completas y a sus miembros. La mayoría de estas con ideas que se introducen en la gente de manera sutil. Son pequeñas creencias del cómo debería de ser tal cosa en mi vida cristiana o cómo debería ser tal cosa en la vida eclesiástica. Ahora, es en mi opinión que debemos de proteger la sana doctrina cristiana. Esta carta, Gálatas, es de Pablo para los Gálatas para proteger la sana doctrina a través de lo que nosotros conocemos como un evangelio de gracia y para gracia. Ahora sí vamos a leer el pasaje, que lo siguen con su vista, sé que muchos tienen otra versión, pero ahí lo intentamos. Dice así: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevando también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien,
Ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del Evangelio. En cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran, porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el Evangelio a los no judíos. Perdón, me enrollo raro. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó a mí también como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que Cefas es Pedro, para explicar, que eran considerados columnas, al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano a Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y eso es lo que precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Ahora, como dirían en cualquier, yo creo, foto, publicación de Facebook que no tenemos, primer comentario, contexto, por favor. Contexto, porque honestamente, bueno, pues es un poco difícil de comprender esta carta. ¿Por qué? Porque es un escrito referencial hacia un evento que no estamos viendo en ese momento, sino que vemos en otro momento histórico, que vemos en otro libro de la Biblia, en realidad, en el libro de los Hechos, pero ahorita vemos esto. Es para mí, he de confesarles que es muy importante, muy bonito poder predicar la carta a los Gálatas, porque en la historia de mi cristianismo, desde que yo fui por primera vez a la iglesia por ahí de 7 años, vi un chamaco como de este vuelo, estaba chaparro cuando estaba chiquito, no nada más estaba chiquito sino chaparro, y me veían más chico que los compañeros de mi clase y todo eso. Y bueno, pues fui ahí a los 7 años de edad y aprendí que tenía que leer la Biblia. Pues por ahí, por los 10 años, le hice caso a Dios y me puse a leer la Biblia. Yo creo por primera vez así de forma, ¿cómo decirlo? Pues, como de mí, intencional, exactamente, autónoma. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Y a los 10 años se me ocurre abrir un libro de la Biblia que dice Gálatas, que yo dije, se ve interesante, suena padre, ¿no? Gálatas. Y que abro el Gálatas y que me pongo a leer primer capítulo, segundo capítulo, tercer capítulo. Yo cerré la Biblia con mi cara de filosofal de 10 años, sentado en un parque, estaba en el Parque de la Joya, mi mamá lo conoce, por acá, yendo como hacia allá unos 3 kilómetros. Y digo, con tanta firmeza, con la firmeza que puede tener un niño de 10 años, ¿qué? No entendí ni papa, no entendí nada de lo que estaban diciendo. Y pues claro, o sea, honestamente un niño de 10 años me parece que no puede comprender de sí mismo la Biblia, y especialmente, si se le explica, por supuesto que sí, y especialmente una carta referencial, algo que tiene que ver con cosas que no vienen directamente en la carta, sino que vienen de sucesos anteriores. La semana pasada vimos de la historia de Pablo, ¿no? De cómo se convirtió al cristianismo, de ser un perseguidor de cristianos, pasó a ser uno de los escritores de la mayor parte del Nuevo Testamento, pero eso no viene ahí, no viene implícito, eso viene atrás, y te lo cuentan en otros lados. Entonces, bueno, es hermoso tener la oportunidad el día de hoy de poder ver uno de estos capítulos de los cuales dije en el pasado, ¿qué? Y saben algo, también estuvo bien chistoso, porque la primera lectura que yo tuve el día martes de este pasaje, yo tengo la costumbre de que si voy a dar clase o voy a predicar, agarro el pasaje que voy a escribir en la semana o que voy a predicar o que voy a enseñar, y me gusta pensar mientras me baño, ¿no? Entonces lo leí, mi celular no es contra agua claramente, entonces lo leo, dejo el celular, me meto a bañar y dije, ¿qué? Espérate, otra vez, ¿no? Y ya no me salí de bañar, ya me puse a pensar en otras cosas. Porque finalmente sí, uno tiene que regresarse. Este pasaje no es una enseñanza como tal, como las del
Sermón del Monte o como las de más adelante de Gálatas, de las enseñanzas de los frutos del Espíritu y todo eso, sino que, y tampoco es una historia como tal, por lo que no es fácil de memorizar y no es fácil de reflexionar. Entonces debemos de meternos al estudio de la Biblia para poder entenderlo bien, que es, a mi parecer, lo que muchos no hacemos. En ocasiones hacemos nuestro devocional, nos metemos en la Biblia, leemos 10 capítulos que nos corresponden el día de hoy y no investigamos más. No investigamos más. Hay que meternos en la Biblia para comprenderla a cabalidad, para saber no nada más lo que queremos saber, sino lo que Dios quiere que sepamos. En las anteriores predicaciones vimos cuál es el propósito de la carta a los Gálatas. Número 1, la carta servía para combatir una herejía que surgía de entre los primeros cristianos. Y no nada más una, sino varias herejías que surgían entre los primeros cristianos. Número 2, sirve para poder fundamentar la doctrina cristiana en la gracia divina de Dios. No fundamentar la doctrina cristiana en leyes, como los judíos en su tiempo, sino también, sino también en la gracia divina de Dios. Hay que recordar, como les dije antes, que los primeros cristianos de la historia fueron judíos, gente de Israel que practicaba la fe judía y se regía de acuerdo a la Torá, el Nevim y el Ketuvim. Y no nada más con base a eso, sino también a un libro que ya les platiqué en algún momento, que el pastor también hizo referencia hace un par de cultos, que se llama el Talmud, que exageraba todas las leyes dadas por Dios a Moisés. Un ejemplo: en el día de reposo debías de descansar, no dice toma el día de reposo porque yo Jehová hice el mundo en 7 días y el séptimo, 6 días y el séptimo descansé, no trabajarás. Que por ejemplo en el Talmud decía que debías de descansar, pero en el Talmud te lo exageraban, ¿no? No puedes sacar agua del pozo porque significa trabajo, pero tampoco puedes hacer nudos con 2 manos, que eso lo hice referencia hace tiempo. Pero tampoco puedes cargar, no puedes cocinar, no puedes cazar, no puedes regar, no puedes cosechar, no puedes curar heridas, ni siquiera ayudar a alguien, contradiciendo a la ley misma. Hay que acordarnos que uno de los mandamientos de la ley de Moisés es que ayudes a tu enemigo si se le cae el camello, ¿no? Bueno, pues según la ley del Talmud no puedes ayudar a tu enemigo a levantar el camello, te puedes burlar de él si quieres, pero no lo puedes ayudar a levantar su camello. Ahora, en esta segunda sección de la carta se nos muestra a Pablo defendiendo a la fe nuevamente y confirmando su veracidad al hablar del Evangelio de Jesucristo, haciendo ver a sus detractores, que eran falsos cristianos judaizantes, que la veracidad del Evangelio que predica reside desde Jesucristo y que también fue confirmada por los apóstoles en cierto momento de la historia, que es lo que vamos a ver en un momento. Primera enseñanza, mis hermanos: un evangelio de gracia conlleva adoración verdadera, así como un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un evangelio conlleva adoración verdadera, un evangelio de gracia. Dice: 14 años después subí de nuevo a Jerusalén, esta vez con Bernabé, llevándome también a Tito. Fui en obediencia a una revelación y me reuní en privado con los que eran reconocidos como dirigentes. Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos, para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. El problema era que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se preservara entre ustedes la verdad del evangelio. El apóstol Pablo, mis hermanos, estaba muy seguro del ministerio que estaba teniendo y estaba muy seguro del evangelio que estaba predicando. Aquí dice, en una parte, que para que todo, ¿qué? Entonces expliqué el evangelio que predico entre los no judíos para que todo mi esfuerzo no fuera en vano. No significa que el apóstol Pablo tuviera miedo al respecto del evangelio que predicaba, sino más bien estaba inseguro a las creencias de los apóstoles de ese momento. ¿Por qué? Porque los cristianos judaizantes de ese momento confiaban en los apóstoles, les tenían alta estima a los apóstoles y los ponían
por encima porque eran discípulos directos de Jesús. Y no únicamente por eso, sino porque fueron judíos en algún momento. Entonces, los tenían en alta estima, por lo que Pablo, en esta carta, tuvo que defender esa parte e insistir que fue con ellos para confirmar el Evangelio, ¿no? No para confirmárselo a sí mismo, sino para llegar a un acuerdo concreto en donde supieran que lo que estaban predicando era lo correcto. Por lo que el mensaje de Pablo nunca fue hecho con el afán de hacer cumplir la ley judía a los nuevos cristianos. Ahora, para Pablo era importante explicar a los gálatas que el evangelio que él predicaba era en contra de los cristianos judaizantes. Inclusive que su ministerio estaba respaldado por los apóstoles que ellos mismos veneraban, y mucho más, que venía con la autoridad otorgada por Jesucristo. Usando como referencia lo dicho en el Concilio de Jerusalén que les dije hace rato, en Hechos 15, creo que ya redondé mucho, discúlpenme, pero vamos a buscar Hechos 15 en nuestras Biblias. Les invito a que en sus casas de veras se tengan una horita para leer todo lo que viene siendo Hechos 15, porque es un concilio completo, donde hablan de muchos temas, no únicamente del tema que concierne. El tema esencial es el tema que concierne, pero hay muchas cosas que vienen en ese Hechos 15. Vamos a leer del 5 al 11. Síganme con sus listas, por favor. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó, el apóstol Pedro, ese que le mochó la oreja al guardia cuando fueron por Jesús, dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, porque también en un principio existía el debate de si las personas que estaban fuera del judaísmo podían convertirse, a lo que Jesús le respondió, ¿no? Vayan a todas las naciones y prediquen el evangelio. No se trataba nada más de los judíos, sino del mundo entero. Dice, ya me perdí. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Esta palabra purificando es bien importante, porque los judíos pensaban que a través de la circuncisión, que era esa práctica de quitar un pedazo de la carne del miembro del hombre, se purificaban. Y eran purificados y eran parte del pueblo de Dios. De hecho, en la historia podemos ver que los judíos lo que hacían para integrarlos al judaísmo, a las personas que venían de afuera del pueblo, lo que hacían era bautizarlos, circuncidarlos, y otro rito que ya no me acuerdo, pero uno de los ritos era circuncidarlos, para que formaran parte del pueblo y se vieran purificados, entre comillas. Bien dice Pablo más adelante, en otra carta o en esta misma, yo no recuerdo, pero dice justamente que no importa la circuncisión de la carne, sino la que viene siendo del corazón. No significa quitarle un cacho de carne del corazón, sino más bien se refería al espíritu, a la esencia del ser humano. Y ninguna diferencia entre purificar sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, a través de la gracia. No hay mucha diferencia, mis hermanos, entre lo que se discutía en ese momento y ciertas doctrinas que los cristianos llevamos hoy en día, o que llevan, ¿no? Porque no presumimos de tener sana doctrina, pero lo intentamos. y bajo el estudio riguroso de la palabra lo intentamos verdaderamente. La tergiversación del evangelio hoy en día nos puede llevar a pensar en una fe liberal, en la que solo debemos ir a la iglesia una vez a la semana, ¿no? Aquella fe que te dice unas horas a la semana bastan para tener comunión con Dios. Un problema que surge igualmente desde los judíos. Y qué curioso, ¿no? O sea, es un problema que surge de los judíos también.
Yo creo que es de la naturaleza humana, pero definitivamente nos dejamos influir por las creencias que tienen otras personas. Dice, existía en su momento una creencia entre los fariseos y los saduceos de que Dios solamente podía ser adorado en el templo y en las sinagogas, por lo que muchos judíos vivían una vida liberal a diario, como si no existiera Dios, de veras, haciendo lo que querían, haciendo tranzas en sus negocios, haciendo una bola de tonterías, pecados en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y pues iban en su día de reunión al templo de Jerusalén, o iban a la sinagoga a adorar a Dios. Ciertamente Jesucristo habló de este tipo de obras que tenían los fariseos y los saduceos como hipócritas. Incluso dijo que aquellos eran sepulcros blanqueados. ¿Saben lo que es un sepulcro? Un lugar en donde se pone a una persona que ya falleció. En ese tiempo los sepulcros no eran tal cual habían en Grecia y esa clase de lugares, sepulcros de mármol y muy hermosos, adornados, preciosos. Hoy en día también vamos a los cementerios y vemos unas edificaciones bien padres, ¿no? Y ¿cómo se dice? Y sepulcros blanqueados. ¿Qué significaba? Que eran hermosos por fuera, se hacían hermosos por fuera, evidentes hacia los demás, pero estaban llenos de huesos muertos, dice Jesús. Estaban llenos de putrefacción por dentro. Y este es el mismo problema que consume a la iglesia de hoy, convirtiendo a las iglesias en un evangelio que radica nada más en sentirse mejor y en momentos emotivos a los que llaman a la espiritualidad. Me da mucho dolor eso, pero conozco gente, de veras, que en sus historias de Instagram sube que están en un super pachangón acá con un chorro de alcohol, alcoholizados, suben sus historias a Instagram de una manera muy, no sé cómo decirle, pues descarada, honestamente. Y van a la iglesia y suben su historia de la iglesia, estoy en la iglesia, y dicen, qué hermoso es el Señor, y todo el día están subiendo pasajes, y al siguiente día, el lunes, ya están subiendo de su trabajo, y luego el viernes están subiendo otra vez del pachangón que se echaron otra vez y de la alcoholizada que se dieron, y luego el domingo en la mañana, ay, estoy bien crudo, no voy a ir a la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de una práctica real del evangelio? ¿O estamos hablando de una práctica, perdón si alguien se ofende, como dice Jesucristo, como hipócritas, que nos hacemos ver como que somos cristianos, pero estamos llenos de huesos muertos dentro de nosotros? Ahora, si confrontamos estas creencias con el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, nos encontramos con una realidad muy diferente a estas prácticas. Pues la iglesia, mis hermanos, no es un lugar de reunión para tener exclusivamente una comunión con Dios. Si venimos aquí para tener comunión con Dios, pero no es exclusivamente para tener comunión con Dios. El templo es el punto de reunión cristiana, en el que disfrutamos de la comunión cristiana y adoramos a Dios con ello, y recibimos su palabra, y adoramos a Dios también recibiendo de lo que Él quiere que sepamos. No caigamos en el error de pensar que adoramos a Dios viniendo a la iglesia nada más. Aquel que adora a Dios, lo adora en todo lugar, todos los días, y el domingo en la iglesia. ¿Se entiende? No es cosa de un domingo, no es cosa de unas... ¿Cuánto tiempo estamos aquí regularmente? 2 horas. No es cosa de 2 horas. Y eso era algo que el Señor Jesús le dijo también a la mujer samaritana en Juan 4. Mas ahora viene, le dijo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. También de otra lengua es el asunto. Pero ¿qué significa adoración? No es nada más que entregarse a sí mismo. Cuando el Señor dice que busca adoradores en espíritu y en verdad, busca cristianos comprometidos con entregarse a Él de forma total. Les decía a las niñas el venir y ver del jueves, que es entregarnos a Dios con todo y patines, de veras, hasta con lo que tenemos puesto, con todo.
En ese momento hablamos de los diezmos, me refiero a los viernes, por supuesto, pero también me parece importante enfatizar el tiempo que le dedicamos a la iglesia, tiempo de calidad ante la iglesia y ante Dios. Y para los que no hacen ni su devocional porque están muy cansados, porque yo era de esos, yo llegaba a mi casa y decía, no, mejor juego Halo y ya, adiós devocional, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy muy cansado, prefiero mejor hacer otra cosa. A lo mejor prefiero acostarme, poner el Netflix o el Disney Plus o el Star Plus o el, ya no hay Star Plus, ¿verdad? Pero el HBO Max, el Paramount Plus, estoy haciendo promoción aquí. Y pues no lo hacemos porque nos sentimos cansados. ¿Pero qué dice Dios al respecto? Que no dice Jesucristo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si estás cansado, es razón definitivamente para meterte en el Evangelio. Tal vez una lectura que te va a dejar dormido, pero lo hiciste. Lo hiciste. Te acercaste a Dios en ese momento. No hay mayor razón para hacerlo que la gracia infinita del Señor. A veces nos cuesta el dinero, soltar lo material, nos cuesta soltar el tiempo, nos cuesta soltar cosas que nosotros consideramos más importantes que Dios. Pero Él lo soltó todo. Vino su Hijo, murió por nosotros, le dieron de latigazos, lo crucificaron, que era una de las torturas más terribles que existían en esa época. Lo entregó todo. Ella se entregó por nosotros y a diario nos bendice. No hay un solo día, mis hermanos, que no abramos los ojos y no tengamos vida. No como los zombies de The Walking Dead, que abren los ojos y no tienen vida. esos no, aunque parece, ¿no? A veces nos despertamos, yo especialmente esta última semana estaba así como levantándome como zombie de ultratumba, realmente. Y pues está feo, ¿no? Dejarse llevar por la monotonía de la vida y levantarse como un muerto. Pero hay que ver las bendiciones de Dios, ¿no? Estamos vivos, mis hermanos, estamos aquí, tenemos un templo nuevo. Gloria a Dios, amén. Amén. Ahora, en contraposición a ese liberalismo existe el legalismo. Que para ellos es seguir una regla estricta y vivir todo el tiempo enojados con los pecadores. Y piensan que eso significa consagración. Que consagrar la vida es ser un señor enojado con una Biblia de fuego. Y ir así por todos lados diciendo, tú eres un pecador, ¿no? A mí me parece que no. A mí me parece que esa no es consagración, definitivamente. Es mero egoísmo, pienso yo. La consagración también puede definirse, a diferencia de estos de la actualidad, por los monjes del año 300 y 400. No sé si se han introducido en la historia del cristianismo. Actualmente yo estoy tomando una materia y me está gustando cañón. Bueno, me está gustando tomarla, pero lo que veo no me gusta porque ves una cantidad de errores que la gente ha cometido, ¿no? Se dice que para no cometer los mismos errores uno tiene que conocer la historia. Y bueno, les cuento. Hace que en los primeros siglos el cristianismo era perseguido fieramente hasta que llegó un pomposo emperador que supuestamente se hizo cristiano. La leyenda dice que vio una cruz en sueños, y decían también que su mamá era cristiana, y que vio una cruz en sueños y que mandó a sus ejércitos a llevar esa cruz, porque por esa cruz tendrá victoria, ¿no? Ante las batallas y todo eso. Digo supuestamente se convirtió en cristiano porque utilizó el símbolo cristiano para hacer matanzas y para hacer conflictos bélicos, ¿no? Y también en su momento se bautizó ante una fe herética de ese tiempo. Entonces no sabemos si se convirtió realmente, sino que únicamente cuando veamos al hermano Constantino ahí en el cielo, o no veamos al hermano Constantino ahí en el cielo, ¿no? Pero no vamos a hablar de eso, es el pozole de otra olla. Una vez que se emitió un edicto que dictaba que los cristianos no debían de ser perseguidos, muchos cristianos perdieron el rumbo. Imagínense, dejaron de ser perseguidos. ¿Y ahora qué hacemos?
¿y ahora qué hacemos? Durante las épocas de la persecución, los cristianos veían con buenos ojos a aquellos que eran apresados y muertos como mártires en el Coliseo romano. De hecho, al punto de que muchos ofrecían sus vidas de forma, otra vez la palabra, voluntaria, de forma voluntaria para morir en el Coliseo. La mayoría de ellos salían corriendo cuando veían a las bestias y negaban a Dios y ya no los dejaban pasar a la iglesia, ¿no? Pero, que también fue una discusión, pero no vamos a hablar de eso. Y también era bien visto cuando los cristianos era bien visto. Y tenían esta idea de que debían de morir como Cristo para santificarse a sí mismos, ¿no? Entonces muchos de ellos se suicidaban yéndose al Coliseo y muchos de ellos tenían como ese concepto equivocado. Cuando a los cristianos se les acabó la persecución, empezaron tiempos en los que podían vivir en paz, lo que causó que una bola de cristianos preocupación, pues pensaban que el compromiso cristiano culminaba, como les dije, culminaba en la entrega de la vida literalmente, al igual que lo hizo Jesús. Por lo que, hartos de la libertad y de la liberalidad que se vivía en las ciudades, se fueron a los desiertos, específicamente al desierto de Egipto, y se empezaron a ir muchos, que son a los que ahora en estos tiempos ya se me apagó la tablet. En estos tiempos nosotros los conocemos como monjes. Antes de que existiera la regla de San Benito, en donde dictaba que los monjes debían vivir de tal forma y tal, los monjes vivían bajo su propio criterio monástico. Se iban a vivir a cuevas, de hecho, se iban a vivir a cuevas y se quedaban ahí y no le hacían caso a nadie. Y tenían sus tentaciones y sus cosas y ellos mismos se latigueaban y ellos mismos en oración y también en confrontación con ellos mismos se hacían bolas en sus mentes, ¿saben? Se hacían bolas en sus mentes. A diferencia de tal vez hoy en día que nosotros tenemos la oportunidad de estar hermanados, de estar todos nosotros reunidos como cristianos y podemos tener esa libertad en Cristo Jesús, que estamos los unos por los otros. De hecho, hay una historia que es bien irónica en la historia del cristianismo de ese tiempo, porque hubo un monje, mis hermanos, que así, otra vez se me apagó, creo que lo voy a tener que dejar un ratito, a ver si mientras está la historia se cae esto. Pero bueno, había una historia de un monje que se escapó, se fue a vivir a una cueva y tenía muchos fans el tipo. Entonces iban los fans de este monje a su cueva y él se espantaba porque no los quería con él, entonces se iba a otro lugar más alejado e iban sus fans otra vez a perseguirlo y luego se iba a un lugar más alejado hasta que, quién sabe si la leyenda sea cierta, es una leyenda como tal, pero se le acerca un ángel del Señor y le dice: el propósito del Evangelio es vivir la vida en comunidad o hacer el bien a otros en amor. Entonces él lo que hizo, ¿qué fue? No se regresó a la ciudad a predicar el Evangelio, fue por sus fans y los dejó vivir con él, apartados de la sociedad, lejos, todos ellos. Y parece irónico, ¿no? Porque ante el Evangelio de Jesucristo podemos ver que no quiero que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesucristo no quería que fuéramos monjes, que estuviéramos en exilio. No es el plan de Dios que el cristiano viva en exilio, sino que viva presente. Sí, por favor. También tenemos batería, pero en lo que carga. Venme tantito. Discúlpenme. La voy. Dios no quería que viviéramos en el exilio, y esa es la ironía que yo considero de esta historia. Que imagínense, se le acercó un ángel para decirle que lo que estaba haciendo estaba incorrecto y él hizo lo que se le pegó en gana.
A mí me parecería igual que como cuando bajó un rollo del cielo y se le presentó a Pedro y le dijo, mata y come, como si Pedro hubiera dicho, pues las plantas están vivas, ¿no? Entonces vamos a matar a las plantitas para comer. Y ya, ahí se volvió vegetariano el apóstol Pedro en vez de hacerle caso a Dios. Voy. Permítanme. Se me va a apagar también pero no me lo ya. Claro que este tipo de vida dista mucho de lo que del Señor enseñó. Ahora, la consagración, más que significar esta cuestión de alejarse del mundo y hacer un exilio en donde estés tú solo, en donde puedes tener comunión con Dios, y más de alejar a todos de ti, porque tú tienes que ser santo y santificado y no sé qué. La consagración significa santificación de algo, y la santificación la tenemos volteada, ¿no? La tenemos como un término que de pronto no entendemos bien. Más explícitamente se refiere a entregar algo a Dios para hacerlo mejor. Consagrar es entregar algo a Dios para hacerlo mejor, por lo que podemos entregar nuestra vida en sociedad para ser mejores personas entre los individuos. Entre este mundo caótico en donde hay un chorro de creencias por todos lados, podemos consagrar nuestra vida a Dios para que en medio de eso podamos ser de influencia. No consagrando el tiempo para no dejar pasar a ningún incircunciso, sino para que entre todo aquel que lo necesita. El Evangelio que Dios nos da no trata de reglas estrictas, sino de amor, verdadera espiritualidad y entrega. Ahora, según la enseñanza, un evangelio de gracia no discrimina y no es pretencioso. Basado en el 6 al 9, que dice así: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, aunque no me interesa lo que fueran porque Dios no juzga por las apariencias, esos tales no me impusieron nada nuevo. Al contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar el evangelio a los no judíos, de la misma manera que se le había encomendado a Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos, me facultó también a mí como apóstol de los no judíos. En efecto, Santiago, Cefas y Juan, que eran considerados columnas al reconocer la gracia que yo había recibido, nos dieron la mano de Bernabé y a mí en señal de compañerismo, de modo que nosotros fuéramos a los no judíos y ellos a los judíos. Ahora, voy a utilizar la palabra pretensión en esta enseñanza. En esta ocasión para definir a las personas que en esta historia y a lo largo de la historia humana han intentado por medio de mentiras y falsas expectativas hacer creer a las personas que ellos tienen la verdad absoluta. En el caso de esta historia, los falsos cristianos judaizantes de los que habla Pablo pretendían dar un evangelio correcto. O sea, ellos creían que estaban dando un evangelio correcto. Yo creo que nadie que haga mal piensa que está haciendo el mal, sino que todo el que hace mal piensa que está haciendo el bien y se justifica a sí mismo. Ahora, el evangelio correcto justificándose en la supuesta doctrina de los apóstoles. Ellos tenían como argumento: los apóstoles me respaldan. ¿Por qué? Porque son judíos y están circuncidados. Entonces, también hay que considerar ahora en nuestra época aquella religión que basa sus creencias en un misterio que solo una persona pudo tener, como lo fue, no lo iba a decir, no sé si lo puedo decir, bueno, sí, no se puede decir, lo borran, pero el tal Mahoma en su tiempo, ¿no? Que con pretensión de ser iluminado por el Señor hizo y hace guerra aún en la actualidad. Su pensamiento es que tenía que conquistar los pueblos, a diferencia del Imperio Romano, que los conquistaba con el helenismo, dejando vivir a las personas y dejándolos vivir su religión y todo esto. Este tal Mahoma llegaba y mataba y oprimía a cristianos. De hecho, ese tal Mahoma sigue oprimiendo gente el día de hoy. O sea, Mahoma ya se murió hace mucho tiempo,
pero me refiero a la religión específicamente. Sigue oprimiendo cristianos en el norte de África. En Nigeria, que hoy es el país con más cristianos del mundo, bien interesante, pero que fueron perseguidos durante años por esta religión. Ahora, también existe otra religión que nosotros igual y conocemos, que hizo lo mismo durante una tal Edad Media, que también, justificados con sus pretensiones, persiguieron a personas por supuestos herejes y los mataron. Yo creo que hasta hace 200 años se sigue haciendo eso. Misma historia con con aquella religión, como lo fue el fundador también de los testigos de alguien, ¿no? Que testifican con una historia falsa, diciendo que Jesucristo vino a América y que estuvo aquí y que por eso recibieron a los españoles como dioses y no sé qué. No sé de qué fanfic raro se sacaron eso, pero no es la verdad. O como aquellos líderes que mienten a la gente para sacarles dinero con el fin de enriquecerse, o como aquellas iglesias super santas y pulcras que basados en sus pretensiones no dejan pasar una mujer con pantalón a la congregación y tampoco un hombre sin corbata. Bien dice el Paz, a mí me da mucha risa, creo que lo dijo el domingo pasado, la corbata no es más que una servilleta con complejo de superioridad. ¿Por qué? Porque sí, tal cual, fue creada como un trapo para limpiarse después de comer y poco a poco se fue formalizando. Luego estuvo la corbata y un pañuelito, ¿no? Y este pañuelito ahora ya nadie lo quiere usar para usarlo como pañuelito porque es parte del traje. Entonces después va a haber otro pañuelo y después otro y después otro y cada uno va a recibir dependiendo de sus pretensiones, ¿no? Y si no llevas esos cientos de pañuelos no puedes pasar a la iglesia. Espérame tantito, ya me ultra perdí, me enfermo. Todo aquel que haciendo caso omiso al Evangelio pretende tener una verdad usando la discriminación para santificar sus templos, fallan a Dios estrepitosamente. La forma cristiana no es discriminando personas, sin importar sus creencias, sin importar su pasado, por el amor de Dios. Estamos hablando de un apóstol que era perseguidor de cristianos, que mató quién sabe cuántos cristianos, quién sabe cuántos tienen su cuenta. Y el tipo escribió la mayor parte del Nuevo Testamento y fundamentó lo que ahora creemos en el cristianismo, muchas de las cosas que ahora creemos en el cristianismo. Cada vez que uno lee a Pablo debe ser consciente de dónde salió. En este pasaje vemos al mismo Pedro, quien dudaba de Pablo hacerse al mismo nivel que él. Ambos como ministros del Evangelio de Cristo, uno para los judíos y otro para los gentiles, lo que demuestra que bajo la luz del Evangelio de gracia no podemos prescindir de nadie. Todos los que nos hemos dejado sorprender por la gracia de Dios son bienvenidos al servicio de su obra. Mis hermanos, todos, absolutamente todos, dígame que no, levante la mano así. ¿A poco no hemos mentido? Todos hemos mentido. Hemos hecho promesas pretenciosas, ¿no? Como aquella vez que le dije a Eli, te voy a entregar la tarea a tiempo. Y no le entregué la tarea. A la fecha no le entregué la tarea a tiempo. Entonces fue una promesa pretenciosa, ¿no? Como la vez que le dijimos a Dios que íbamos a dejar tal o cual pecado, o que íbamos a diezmar, o que íbamos a servir en la iglesia, o que íbamos a empezar a ir al curso de discipulado, o que íbamos a empezar a hacer algo más. Y es mera pretensión desde nosotros para vernos santos ante Dios. Pero como dice el mismo Pablo, Dios no puede ser burlado. El que siembra cosecha, aquel que siembra para la carne, de la carne será corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu será vida eterna. Dice. Hemos hecho cosas que a Dios no le agradan. Pero oiga, no esperemos que Dios llegue un día y nos diga, Daniel, ¿por qué me mentiste? Porque por el testimonio de este hermano precioso de hace 2000 años, yo creo que no tenemos que llegar a eso. No tenemos que llegar a que aparezca Dios
nos deje ciegos por días para cambiar nuestras actitudes. Y no solamente respecto al llamado personal, mis hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. Debemos dejar de ser pretenciosos con nosotros mismos, pero también debemos dejar de ser pretenciosos con los demás. Somos una iglesia pequeña, mis hermanos. La primera iglesia que ministra un pastor y la primera iglesia en la que un servidor le ayuda al pastor de vez en cuando. Y les aviso de una vez, van a haber conflictos, van a haber problemas, desacuerdos, definitivamente. Van a haber personas que vean que algo está mal y harán chisme al respecto, se los aseguro. Van a haber personas que estarán en desacuerdo con decisiones que se tomen. Van a haber personas a las que no les va a gustar tal o cual ministro. Van a haber personas a las que no les va a gustar el hermano de la puerta, o el tesorero, o el diácono, o el que canta aquí enfrente, o el bajista que tengamos en algún momento, primero de Dios. Y tampoco les va a gustar el que cocina, aunque ni cocina tenemos, pero vamos a tener. O igual hay gente a la que no le gusta que está aquí enfrente, ¿no? Pero pues honestamente yo creo que debemos quitarnos esas pretensiones. El evangelio de gracia es de gracia para dar gracia a los demás. ¿Y qué es gracia? Un regalo inmerecido. Si aquel o cual hermano es como que quién sabe qué y se la pasa quejándose y no sé qué, no hablo de ninguno de ustedes para nada, pero se la pasa quejándose y no sé qué, yo creo que hablo de mí mismo, más bien, sí. Pero pues gracia para los demás. Yo vengo de Oreb, es una iglesia ya establecida y me conozco por andar defendiendo a tal o cual persona, porque entre mis amigos de pronto dicen, ay no, es que ese chavo que canta no me gusta cómo canta, no, canta feo, no sé qué, y yo les digo, pues cálmate, o sea, tú cantas bien o sea, le estás sirviendo ahí, déjalo. No significa que haga mal las cosas, ¿no? Yo creo que especialmente puedo hablar de una persona de la cual incluso yo me quejé, que espero en Dios que pueda seguir a Dios en su vida a pesar de que ya no ministra con nosotros, y no aquí específicamente, sino allá. Y no es un arrepentimiento, pues estaba haciendo malas cosas. Definitivamente, si uno hace malas cosas debe tener un escarmiento si no reconoce eso. Este no es el evangelio de yo soy mejor y yo lo puedo hacer mejor que ese. No es el evangelio de la gracia de Dios, es el evangelio que predica un mísero pescador de Galilea, que predicó un perseguidor de cristianos, que predica por ahí en alguna cárcel algún convicto que se convirtió al cristianismo, que hizo cosas horribles, pero hoy en día quiere hacer el bien. Mi abuelita decía, límpiate los zapatos, porque como la gente ve tus zapatos, te va a ver a ti. Mis hermanos, este evangelio no es un evangelio que se predica viendo los zapatos, es un evangelio que se predica viendo el corazón de la gente. Un evangelio sin discriminación ni pretensiones. Ahora, tercera enseñanza, un evangelio de gracia con una misión concreta. La parte final de este capítulo me gusta, porque es Pablo diciendo algo que ha venido haciendo, ¿no? Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, y esto es precisamente lo que he venido haciendo con esmero. Durante la clase de venir y vete a las niñas del jueves, les contaba a las niñas sobre un sueño que tengo. Yo creo que algo que cualquier iglesia tiene que aspirar a hacer. No nada más a reunirnos los domingos y no nada más venir a estudiar la palabra, sino ser agentes de acción afuera. Con las niñas yo hablaba de los diezmos y les decía que justamente parte de la entrega a Jesucristo también es entregarse a su misión. No a su misión, sí a su misión, pero no a su misión, sino a su misión. A su misión, ¿no? Por eso se llama así el libro. Su misión, a su misión. Ya tiene. Sí, ya lo entendí. Bueno, pues justamente requerimos de ayuda, ¿no? A veces es mucho, y los obreros son pocos. Yo creo que sí tenemos que tener una conciencia un poco más
nuestros corazones de lo que nosotros hacemos en la iglesia y por la iglesia. Y no nada más por la iglesia y en la iglesia, sino lo que hacemos como iglesia, unidos. Ya tenemos un templo, ya tenemos un lugar en donde congregarnos, en donde poder crecer como hermanos. Nos hacía falta, pienso yo, honestamente, nos hacía falta lograr así. De alguna forma, Dios nos lo dio para que lo podamos utilizar para su obra, para hacer lo que Él quiere que hagamos. Esto lo digo en términos de la gracia divina. Todo propósito puesto por Dios, Él también nos lo dispuso para hacer su obra. Predicar el Evangelio a todo el mundo. Y lo que muchas iglesias olvidan el día de hoy es a los necesitados, mis hermanos. Les quiero contar de una iglesia también que no me acuerdo, no sé si tengo la memoria revuelta, yo qué sé, de tantas cosas que escucho, pero no sé si referenció la vez pasada al pastor Misael de la iglesia de la zona Maranata de Ciudad de México. A los que no conocen esa iglesia les cuento. Esta iglesia no es una iglesia nada más, bueno, sí, es una iglesia en todo sentido de la palabra, ¿no sé? ¿Por qué? Porque es un centro social, es un lugar en donde se recibe a drogadictos, a gente que tiene problemas con ellos mismos y los cuida, les enseñan talleres, les enseñan cosas. También tenemos a la iglesia que antes ministraba el pastor Pablo García, que ahora se me olvidó el nombre de la iglesia, en Chimalhuacán. Vida Abundante es la del hermano Peter, que ministraba antes en Montucot. Pero esta iglesia de Chimalhuacán es preciosa porque todos los días se les da de comer a los niños que viven ahí. Es increíble, ¿no estaría padre? O sea, que hagamos algo así revolucionario, tal vez, yo qué sé. Pero hay que entender, mis hermanos, que para eso nos faltan muchos escalones. Nos faltan muchos escalones. Necesitamos primero tener un grupo de siervos fieles que sirvan en la iglesia de una manera constante y que prediquemos el Evangelio de la gracia de esa manera, siendo agentes en la sociedad. El gobierno no hace muchas cosas que a nosotros nos encantaría que hicieran. No vamos a hablar del gobierno porque ese es un caso aparte, ¿no? Pero reconocemos que hay cosas en la sociedad que hacen falta. No se les ve a los pobres, hay mucho pobre acá, hay mucho drogadicto hoy en día. En Estados Unidos incluso se está enfrentando el gobierno un tema al que no le hicieron caso y que hoy en día se está metiendo en la cuestión de drogas como el fentanilo y cosas de ese tipo, que son drogas duras, horribles. Y yo creo que debemos hacer algo al respecto, mis hermanos. Para terminar, mis hermanos, es decir, que este punto de la historia cristiana fue fundamental para la predicación del Evangelio, para todos los apóstoles, incluyendo a Pablo. Fue una carga menos que soportar el soltar el legalismo judío de una vez por todas, y a partir de eso la iglesia comenzó a crecer a pasos agigantados y a fundamentar doctrinas que hasta el día de hoy contemplamos para nuestra vida y para nuestros ministerios. De esta forma, digamos que sí a la invitación de Dios. Tenemos cosas que hacer. Esto es lo primero. Ya pintamos. Ya pusieron esto, que no estaba. Así esto estaba pelón, esto no existía. De aquí arriba. Faltan cosas que hacer. Y no nada más cosas que hacer de manera pretenciosa, como alguna otra iglesia quisiera hacer, sino hay cosas que hacer aquí, en los corazones de cada uno de nosotros, y hay que tomárnoslo en serio, que el Evangelio de la gracia vive en nosotros, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por permitirme, por darme permiso, Señor, de poder predicar todo aquello, Señor. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor, porque nos mantienes unidos con la iglesia, Padre. Y gracias por este lugar precioso que nos has permitido tener, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que podamos tener mayor participación, Señor, que podamos dar más de nuestro tiempo, que podamos dar más de nuestro esfuerzo
también que podamos dar más de nuestros bienes materiales, Señor, para que este lugar no se convierta nada más en un lugar de predicación de tu Evangelio, que es lo más importante, Señor, sino que también a través de la ayuda social podamos predicar tu Evangelio y que lleguemos a muchas más personas, que tú, con tu obra a través de nosotros, puedas llegar a más personas, Padre. Bendice tu iglesia, Padre, y ayúdanos a ser más como tu Padre. En Cristo Jesús. Amén. Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Vamos a despedirnos alabando a nuestro Dios.